As the Bible says. Pero el evangelismo que debemos hacer nosotros es el evangelismo que enseña la Biblia. Because the Bible is talking about this is my evangelism. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja ver, este es el evangelismo. So, but this is God's teaching, right? So, but the reason we are praising and we are trying to follow the Apostle Paul's evangelism is God wrote the evangelism of the Apostle Paul in his book. Esta es la enseñanza de Dios, esa es la razón por la cual Dios dejó registrado en su libro el evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo. So almost I understand Apostle Paul's evangelism is a biblical evangelism. Y a decir verdad, lo que yo comprendo acerca del evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo es que ese evangelismo es el evangelismo bíblico. So through this meeting, I want all of you understand the meaning of the disciple according to the biblical evangelism. Por eso es que una vez más, a través de esta reunión, mi deseo es, hermanos, que cada uno de ustedes pueda comprender el significado del discípulo para el evangelismo bíblico. The third thing must happen through this meeting is that through understanding the disciple, we should do the five tribe movement in Latin America. Lo siguiente que debe originarse a partir de esta reunión es que una vez nosotros tenemos un entendimiento acerca de lo que representa el discípulo para el evangelismo bíblico, entonces podamos llevar a cabo el movimiento de las 5,000 tribus. The first is correct understanding of gospel. Una vez más, vamos a recapitular. Lo primero que necesitamos es un entendimiento correcto del evangelio. Second is understanding the disciple according to the biblical evangelism. Lo segundo que necesitamos es comprender lo que representa el discípulo para el evangelismo bíblico. The third, doing the five tribe movement in Latin America. Y lo tercero es poder poner esto en práctica, el movimiento de las 5,000 tribus en América Latina. This is the purpose of this meeting. Este es el propósito de esta reunión. I think God is very much pleased because of this meeting, I think. Considero que esta reunión realmente le agrada a Dios. So we are here to do His desire in Latin America. Por eso es que una vez más estamos aquí para llevar a cabo el deseo de Dios en América Latina. Not only in Latin America, to the end of the earth. No solamente en América Latina, sino para que podamos dirigirnos hasta lo último de la tierra. So may God bless all of us to open the spiritual eyes why we should do that. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos comprender por qué necesitamos hacer esto. If our heart is connected to God's desire, we have no choice to live a big life. Si nuestro corazón se conecta al deseo de Dios, no tenemos otra alternativa más que vivir vidas verdaderamente significativas. The meaningful life and living in the gospel and doing a lot of important things is good. Vivir dentro del evangelio, hacer muchas cosas dentro del evangelio es algo bueno. But we should make our life a big one. Pero nosotros anhelamos que nuestra vida no sea una vida simple, sino una vida grande. This is God's desire too. Este es el deseo de Dios también. So living small life, we don't say it is bad. Vivir una vida poco significativa no es que sea malo. We don't say it is not meaningful. E incluso las vidas que no trascienden mucho no significa que no tengan significado. But actually bigger is better. Pero entre más significativa es tu vida, mejor. Because God's desire given to us is toward the end of the earth. Porque el deseo de Dios y que nos ha dado es poder dirigirnos hasta lo último de la tierra. So let's see the first lecture. Entonces vamos a empezar la primera lección. In Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Vamos a leer Mateo capítulo 28, del versículo 16 al 20. So, can you read there? Mateo capítulo 28, del 16 al 20, hermanos. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado,
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Do you ever receive the first lecture? Oh, okay. Actually, I prepared 10 lectures for this meeting. De hecho, preparé 10. Anyways, it is possible to send them through SNS here. Yes. Okay. The first thing we should do, as I said to you, is 5,000 tribe movement in Latin America. Una vez más, lo que debemos hacer en América Latina es el movimiento de las 5,000 tribus. Today's lecture and the world is talking about raise up disciples. Y la lección del día de hoy nos da esta palabra, levanta discípulos. The purpose of God is to the end of the earth. Una vez más, el propósito de Dios es que nos dirijamos hasta lo último de la tierra. If this is God's purpose, our purpose must be like this. Y si este es el propósito de Dios, también debe ser nuestro propósito. So God has something us to do for Him. Eso quiere decir que Dios tiene algo preparado para nosotros que debemos hacer para Él. That's why the Lord gave the mission to His disciples. Esa es la razón por la cual el Señor le dio una misión a sus discípulos. Because He has a desire to do in this world. Porque esta misión contiene el deseo de lo que Dios quiere hacer en este mundo. There is actually three resurrection messages, 237, and healing and summit the disciples. Y esta misión constituye tres aspectos importantes. Alcanzar las 237 naciones, traer sanidad a las 237 naciones y levantar a los remanentes. These four messages is the message we should do until His coming again. Y estos mensajes están contenidos en los 4 mensajes que nuestro Señor Jesús dio después de su resurrección. These we must do even the very day He has come again. Y esto es lo que nosotros debemos hacer hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús, hasta ese día preciso en el cual nuestro Señor esté de regreso. But if God's desire we want to do for this age become our desire, we have no choice to live big life. Y si el deseo de Dios sobre esta tierra se vuelve nuestro deseo, no tendremos otra realidad más que vivir vidas grandes. Actually, God is looking for the people who want to carry out His desire. De hecho, Dios está buscando a esas personas que quieren llevar a cabo el deseo de Dios. The first important is understanding gospel correctly to the Bible. Una vez más, lo primero y más importante es poder tener un entendimiento correcto acerca del Evangelio de acuerdo al texto bíblico. The next step and the next important is how to enjoy. Y lo siguiente que debemos aprender es cómo disfrutar de esto. Why we must enjoy gospel. ¿Por qué debemos disfrutar del Evangelio? Everything we need is promised in this gospel. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos se nos ha sido prometido en el Evangelio, en este Evangelio. As the Apostle Paul said, it was hidden there. Y como el apóstol Pablo dijo, esto era algo que estaba escondido por mucho tiempo. And then we need a way to find out. Eso quiere decir que nosotros debemos descubrir, encontrar esto en el Evangelio. Enjoying is how to find out the promises from the gospel. Disfrutar del Evangelio es poder encontrar las promesas de Dios dentro del Evangelio. So I am emphasizing very much through my Bible study, holding on to covenant, enjoy covenant, and confessing covenant. Por eso es que a través de mis estudios bíblicos yo continuamente enfatizo nuestra necesidad de aferrarnos al Evangelio, disfrutar del Evangelio. This is the very basic things concerning the gospel, but this is the most fundamental thing for enjoying gospel. Y aunque esto pueda considerarse o lo más básico, lo más fundamental,
déjenme decirles que es lo más importante. The next thing we should do important for our life is doing His desire. Lo siguiente que debemos hacer en nuestra vida es poder hacer el deseo de Dios. The desire given to us can be done when we have a spiritual power. El deseo de Dios puede tomar lugar en nuestra vida cuando nosotros tenemos poder espiritual. If we don't have spiritual power, it is impossible to carry out His desire, even though we know what His desire is. Si no contamos con este poder espiritual, no va a suceder, no va a tomar lugar en nuestra vida, aunque sepamos de qué se trata. How to enjoy the power is enjoying God's. Por eso es poder disfrutar del poder espiritual, es disfrutar del Evangelio. Enjoying gospel is the only way to enjoy His power. Disfrutar del Evangelio es la única manera para poder disfrutar del poder de Dios. Out of enjoying the gospel, there is no way to enjoy His power. Sin poder experimentar el Evangelio, no hay manera de poder disfrutar del poder de Dios. There are so many people who are living with the general blessings. Para eso es importante que veamos que hay muchas personas que actualmente están disfrutando de la bendición de Dios, pero solamente es una bendición general. Even though it seemed something else, but even the general blessing was something promised in the gospel, the special blessing. Y a pesar de que la bendición general la pueden disfrutar muchos, hay una bendición especial que Dios da en el Evangelio. So understanding gospel and enjoying gospel is very important. Por eso es que una vez más, poder comprender el Evangelio y poder disfrutar del Evangelio es importante. This is the fundamental of the fundamental we should do to the end of our life. Este es el fundamento de fundamentos que debemos experimentar hasta lo último de nuestra vida, hasta el momento último de nuestra vida. Everything is in here. Todo se encuentra en esto. Even writing song is here. Incluso escribir un canto se encuentra aquí. Even son is writing only for this gospel. El sol sale para este propósito, para el Evangelio. And then we don't need to say concerning the gospel anymore. Por eso es que no debemos We don't need to say anything else concerning the gospel. Por eso es que no debemos discutir mucho acerca del Evangelio. So, for this His desire, what God is teaching, the first is raising up disciples. Una vez más, para llevar a cabo el deseo de Dios, la enseñanza que Dios nos da el día de hoy es que debemos levantar discípulos. So the first is the covenant we should hold on to. Y el primer punto que vamos a ver el día de hoy es el pacto al cual debemos aferrarnos. The first is Jesus is Christ. Ese pacto es Jesús, es el Cristo. Jesus is the only way to get out of the curse of sin. Jesús es el único camino para salir de la maldición del pecado. When we can enjoy Christ perfectly, we can get out of the curse of sin perfectly. Cuando nosotros podemos disfrutar de Cristo plenamente, podemos salir de la maldición del pecado plenamente también. Our understanding and enjoying of Christ is perfect, even we can destroy the Satan and the curse of sin. Si nuestro entendimiento del Evangelio y nuestro disfrute del Evangelio es pleno, entonces podemos destruir la obra de Satanás de manera plena también. This is why Jesus died on the cross. Esa es la razón por la cual Jesús murió en la cruz. This is the authority Jesus has done on the cross by dying and shedding blood. Esta es la autoridad que Jesús nos dio al morir y derramar su sangre en la cruz. This is the authority which can destroy everything over the world, even all the universe. Esta es la autoridad para destruir todo lo adverso en este mundo, incluso en el universo. So the first covenant we should hold on to is that Jesus is Christ. Por eso es que el primer pacto al cual debemos aferrarnos es que Jesús es el Cristo. And the next promise we should hold on to is God does everything according to His promise. La siguiente cosa a la cual debemos aferrarnos, o la siguiente promesa que Dios nos ha dado, es que Él va a desarrollar todo de acuerdo a lo que Él ha prometido, de acuerdo a su promesa. Jesus promised, I will be with you to the end of this age.
Y Jesús nos prometió, yo estaré contigo hasta lo último. If you try to raise up my disciple, and then I will be with you to the end of this age. Si tú procuras levantar a mis discípulos, yo estaré contigo hasta el final de la época. God does everything according to His promise, and there's no promise which was not done, even it was promised by God. Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su promesa. No hay una promesa de Dios que no se haya cumplido. And the next promise of this passage is He has all the authority of heaven and earth. La siguiente promesa que encontramos en el pasaje del día de hoy es que Jesucristo posee toda la autoridad en el cielo y en la tierra. What does it mean? ¿Qué significa eso? Nobody can overcome Him. Significa que nadie puede sobrepasar a Jesucristo. If He says something, it must happen. Si Él dice algo, debe suceder. There's no one, nothing to stop it. Nadie puede detener esto. This is the authority of all the earth of the heaven. Esta es la autoridad de poseer la autoridad en el cielo y en la tierra. We should understand Jesus like this. Debemos comprender a Jesús de esta manera, This authority was given to Jesus only. porque esta autoridad se le fue dada a nuestro Señor Jesucristo solamente. So, the Holy Spirit is doing is this point. Por eso- Relay this authority of Jesus to the world. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es poder transmitir esta autoridad de Jesucristo al mundo. Why this authority was given to Jesus? Why this authority was given to Jesus? La pregunta es, ¿por qué es que esta autoridad se le fue dada a nuestro Señor Jesucristo? Because the one who died on the cross, shed blood, was Him. Porque Él fue quien murió en la cruz y derramó su sangre. So always His dying and shedding blood is the point of the covenant. Por eso es que la muerte y derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús siempre es el núcleo del pacto. Because dying and shedding blood is the authority to destroy Satan, to destroy the curse, to take people from their curse. Porque la muerte y derramamiento de nuestro Señor Jesús en la cruz es la autoridad para sacar a las personas de las maldiciones, para destruir la obra de Satanás. And then it is so natural, this authority was given to Jesus. Por eso es algo natural que esta autoridad se le haya sido dada a Jesucristo. So Jesus says His disciple, I have all the authority of the world of heaven. Por eso es que nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo todo el poder del cielo y de la tierra. And also I will be with you to the end of this age with this authority. Y yo estaré contigo hasta el final de la época con esta autoridad. So it means no one can stop you to raise up my disciple. Esto significa, nadie podrá detenerte si tú levantas a mis discípulos. Whatever happened to you, you can do my desire to raise up disciples. Sin importar lo que te acontezca, tú serás capaz de levantar a mis discípulos. Don't worry about anything. No te preocupes de nada. I will be with you with this authority. Yo estaré contigo con esta autoridad. I am almighty. Yo soy todopoderoso. I have all the authority, even including the heaven. Yo tengo toda la autoridad, incluyendo la autoridad del cielo. Raise up my disciples. Levanta a mis discípulos. And let them relay this gospel to the end of the earth. Levántalos de tal manera que transmitan este evangelio hasta lo último de la tierra. And then no one can stop you. Y nadie va a poder detenerte. Nothing can overcome you. Nadie podrá superarte. The same thing was given to Abraham. Es la misma promesa que le fue dada a Abraham. If somebody curses you, I will curse him. Si alguien te maldice, yo lo maldeciré. If somebody bless you, I will bless him. Si alguien te bendice, yo lo bendeciré. There's no reason except this. No hay otra razón, no hay otra causa excepto esta. This is the meaning. I have the authority of the world and the heaven. Este es el significado de yo tengo el poder y la autoridad del cielo y de la tierra. But this Lord gave us a mission to do. Y este Señor, poseedor de esta autoridad, nos Raising, ha dado una misión. raising up disciples to all the nations. Levantar discípulos a través de todas las naciones. This is His desire. Este es su deseo. I'm Korean. Yo soy coreano. You have a lot of country. You from a lot of country. Y hay personas de diferentes naciones. Doesn't matter. Nothing is matter. Y no importa. What is matter? ¿Qué es lo que es importante?
raising up disciple or not. levantar discípulos o no. Except this, nothing is made. Excepto esto, nada más es importante. We should be like this, Y right? debemos vivir para esto. That's why we are here. Esa es la razón por la cual estamos aquí. That's why we are here to hear this message and hold on to this message and live our life according to this message. Esa es la razón por la cual estamos aquí, para escuchar este mensaje, para aferrarnos a este mensaje, para vivir nuestra vida de acuerdo a este mensaje. Disciple is very important. El discípulo es muy importante. To what? ¿Para qué? To the eyes of God. Ante los ojos de Dios. In the eyes of God, disciple, very important person. Ante los ojos de Dios, un discípulo es una persona muy importante. May God bless all of us to be such a disciple. Que Dios nos bendiga a todos los que estamos aquí para que lleguemos a ser esa clase de discípulos. The second message is disciple-centered way. El segundo punto que vamos a ver es hacer todo centrado en los discípulos. Jesus' evangelism was disciple-centered way. El evangelismo que llevó a cabo nuestro Señor Jesús fue un evangelismo centrado en los discípulos. Apostle Paul, same thing. His evangelism was disciple-centered way. El evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo fue el mismo, fue un evangelismo centrado en los discípulos. It doesn't mean we refuse all the people. No significa que rechacemos a las personas. Great people very important. Los líderes laicos son muy importantes. So we didn't say anything against them. No se trata de menospreciar a los líderes laicos. But the more important, the point we should open our spiritual eye is disciple. Pero el punto por el cual debemos abrir nuestros ojos espirituales es comprender el discípulo. Even all the people who are saved from their curse are important, very much important. They were saved from his dying and shedding blood. Todas aquellas personas que fueron salvadas de sus maldiciones son importantes porque representan el sacrificio de Cristo. But there is a spiritual eye we must open more, because God's desire is to relay this gospel to the end of the earth. Pero hay un ojo espiritual particular que debemos abrir, y es ese ojo para ver lo que Dios quiere desarrollar hasta el último de la época. That is to understand what disciple is for biblical evangelism. Y es comprender lo que representa un discípulo para el evangelismo bíblico. What the disciple is for God's evangelism. What we should do is God's evangelism, not our evangelism, right? ¿Qué es lo que representa el discípulo para el evangelismo que Dios quiere llevar a cabo? Porque el deseo nuestro es llevar a cabo el evangelismo de Dios, ¿verdad? No nuestro evangelismo. When we try to do His desire, we can receive prayer answers automatically. Even though we didn't pray, we can enjoy His power. Cuando nosotros vivimos nuestra vida para el deseo de Dios, podemos recibir respuestas automáticas de Dios incluso sin orar. So what we depend on is we are doing His desire or not. Pero todo depende de si estamos haciendo el deseo de Dios o no. Matthew 13, verse 8 to 9. Vamos a leer Mateo 13. Can you read that? Mateo 13, versículos 8 y 9, hermanos. Dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. This is a very important and some scary message from Jesus. Este pasaje es un pasaje, tiene un mensaje muy importante, pero a la misma vez tiene un mensaje que puede causar temor. My fruit will happen only through my disciple. Mis frutos van a suceder solamente a través de mis discípulos. It means I will call some people as my disciples, and then they can make a fruit. Esto significa que Dios está diciendo: yo voy a llamar a unas personas y estas personas serán capaces de dar frutos. And then we should be able to find out who they are. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es encontrar quiénes son estas personas. The first step
to find out that kind of people is sharing gospel. El primer paso para poder descubrir a estas personas es transmitir el evangelio. Anyway, verse 9 is talking about if you have ear, you can hear my message. De cualquier manera, es importante que le prestemos atención a lo que el versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso quiere decir, si tienes los oídos, podrás oír. If you have the ear given by me, you can understand what I'm saying. Si tú tienes los oídos que solamente yo doy, vas a poder comprender lo que te estoy diciendo. So be blessed to understand what I'm saying. Por eso es que sé verdaderamente bendecido al entender lo que te estoy tratando de transmitir. What was the content, he said? ¿Cuál es el contenido de esta palabra? Only my disciple can make fruits. Solamente mis discípulos pueden dar verdaderos frutos. You must understand this. You must have the ear to hear this point. Y debes comprender esto. Tú debes poseer esos oídos para ser capaz de comprender este punto. It means you must have the spiritual eye to understand what I'm saying. Esto significa, tú necesitas tener los ojos espirituales para comprender lo que estoy diciendo. In other words, do you understand disciple? En otras palabras, Jesús nos está preguntando, ¿comprendes el significado del discípulo? Do you understand what disciple is for my evangelism? ¿Comprendes lo que representa el discípulo para el evangelismo que quiero desarrollar? Are you doing disciple evangelism? ¿El evangelismo que estás haciendo es un evangelismo centrado en los discípulos? Or just doing my evangelism? ¿O solamente estás haciendo tu evangelismo? Who you are for my evangelism? Who you are for my evangelism? ¿Quién eres tú respecto al evangelismo que quiero desarrollar? This is the message. Este es el mensaje. You understand what I'm saying, right? ¿Me doy a entender, hermanos? We need to pray. Please, God, let me understand the disciple for your evangelism. Por eso es que debemos orar. Por favor, Señor, permíteme comprender lo que representa un discípulo para el evangelismo que tú quieres llevar a cabo. And Mark chapter 3, verse 13 to 15. Vamos a leer Marcos capítulo 3. Del versículo 13 al 15. 13 to 15 paso. 13, 15. Dice así, hermanos: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. According to this passage, all the disciples called because God wants them. De acuerdo a este pasaje, Dios llama a esos discípulos que él quiere. And then we should be able to find out the people God wants. Por eso es que lo que nosotros debemos ser capaces de hacer es encontrar a aquellas personas que Dios quiere. If we have this idea, and then God will send His disciple to us. Si nosotros podemos tener esta ideología, entonces Dios va a enviar a sus discípulos a nosotros. According to my experience about this point, because I understand what the disciple is for God's evangelism. De acuerdo a mi experiencia, esto ha tomado lugar en mi vida desde el momento en que entendí lo que el discípulo representa para el evangelismo de Dios. If we have this understanding, God has no choice to send His disciple to us, because what He wants to do is relay this gospel to the end of the earth. Si nosotros tenemos esta manera de pensar, entonces Dios va a trabajar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es transmitir su evangelio hasta lo último de la tierra. And also His method of world evangelism is disciple. Además, el método de Dios para llevar a cabo el evangelismo mundial es el discípulo. That's why if we have this spiritual eyes, God has no choice to send His disciple to us. Por eso es que si nosotros tenemos estos ojos espirituales abiertos, Dios va a enviar a esos discípulos a nosotros. Actually, I think God is looking for the people who have this spiritual eye. De hecho, considero que Dios está buscando también a este tipo de personas que tienen esta manera de pensar y estos ojos espirituales. From this time on, pray
to understand what the disciple is for God's evangelism. Por eso es que mi consejo para ustedes es que a partir de este momento oren y le digan a Dios, permíteme comprender el verdadero significado del discípulo para el evangelismo que quieres llevar a cabo. I think God took Apostle Paul as the representative evangelist. Considero que Dios tomó al apóstol a Pablo aparte para ser este evangelista representativo. In my understanding, there is a very important specialty in his evangelism. En mi entendimiento, puedo ver que en el evangelismo del apóstol Pablo hay una especialidad. The first is gospel-centered. La primera especialidad es que el evangelismo fue un evangelismo centrado en el evangelio. His understanding of gospel was very much correct to the Bible. Su entendimiento acerca del evangelio fue un entendimiento preciso de acuerdo al texto bíblico. The second was prayer-centered. Y el siguiente aspecto del evangelismo del apóstol Pablo fue que fue un evangelismo centrado en la oración. Actually, we must not do prayer to evangelize. Much. De hecho, no hace falta que oremos mucho para el evangelismo. But Apostle Paul was different. Pero el apóstol Pablo fue diferente. He prayed a lot. If we read his record, he prayed a lot when he tried to evangelize in one place. Si prestamos atención al registro del evangelismo del apóstol Pablo, podemos notar que él oraba mucho antes de entrar a un lugar a evangelizar. The third specialty was disciple-centered. Y la tercera especialidad del evangelismo del apóstol Pablo fue que fue un evangelismo centrado en los discípulos. Gospel-centered, prayer-centered, disciple-centered. Un evangelismo centrado en el evangelio, centrado en la oración y centrado en los discípulos. There was the specialty of the Apostle Paul. Esa fue la especialidad del evangelismo del apóstol Pablo. So Apostle Paul didn't go anywhere without having his disciple. Por eso es que el apóstol Pablo nunca fue solo a un lugar. Wherever he went, always he was with his disciple. A donde quiera que él iba, siempre iba acompañado de uno de sus discípulos. At that time, there's no car, no airplane, so they have no chance to work. En aquel entonces no había aviones, no habían carros, no tenían otra alternativa más que caminar hacia su destino. While they were working and eating together and sleeping together, God, the Apostle Paul relayed a lot of message to his disciples. Y mientras iban caminando al lugar a donde planeaban ir, mientras iban conviviendo, el apóstol Pablo transmitía muchos mensajes a sus discípulos. This is almost same as living together. Es prácticamente vivir junto a ellos. When Jesus called his disciples, he began to live with all the disciples. Vemos que cuando nuestro Señor Jesús llamó a sus discípulos, lo primero que empezó a hacer es vivir con sus discípulos. If we live together, and they can understand who I am, right away. Porque solamente cuando convivimos juntos es que nos entendemos y vemos quiénes somos. And then my desire had no choice to relate to them, even though I didn't say anything. Y al interactuar, lo que se va a transmitir es el deseo de mi corazón. This is the biblical way to raise up disciples. Esta es la manera bíblica para poder levantar discípulos. Think about it. How much I can do this. Por eso es importante que pensemos, ¿cuánto puedo llevar a cabo esto yo? So that's why we try to be with our disciples as much as we can. Esa es la razón por la cual necesitamos convivir con nuestros discípulos entre más mejor. Anyway, when the Apostle Paul was trying to go somewhere, there must be his disciples together. De cualquier manera, debemos prestarle atención a esto. A donde quiera que el apóstol Pablo iba, debía haber un discípulo con él. Even when he was preaching the gospel at the lecture hall of Tyrannus, it was the same thing. Y fue lo mismo, incluso cuando él estaba compartiendo las lecciones en la escuela de Tirano. What he has done was giving message to his disciples. Lo que él estuvo haciendo es darle mensajes a sus discípulos. A lot of miracle things happen even in chapter 19 of the book of Acts. En el capítulo 19 del libro de los Hechos vemos que sucedieron muchos milagros. The center of that kind of miracle was the Apostle Paul. Y el centro de todos estos milagros fue el apóstol Pablo. But the Apostle Paul didn't go anywhere, but
stay in one place. Pero el apóstol Pablo no estuvo yendo a diferentes lugares, él permaneció en un lugar. What he was doing was giving message to the disciples. Lo único que el apóstol Pablo estuvo haciendo es darle su mensaje a los discípulos. The disciples went out to share gospel and come back and hear message and got the spiritual power again and go to another place. Eran los discípulos los que iban a diferentes lugares, después regresaban, escuchaban el mensaje y después volvían a salir a otros lugares. This is what we want to do. Y esto es lo que nosotros anhelamos hacer. So my planning so far is having this kind of meeting almost 2 times a year. Por eso es que mi deseo es poder tener este tipo de reunión por lo menos 2 veces al año. And having time to share gospel and their testimony and a lot of relationship among all of you. Poder tener ese tiempo para escuchar el mensaje, para poder compartir nuestros testimonios, para poder interactuar entre nosotros. And then I can hear a lot of news from your ministry. Y de esta manera yo personalmente puedo enterarme de las noticias de lo que está sucediendo en sus ministerios. And then everything will be on my prayer topics too. Y después de escuchar todo esto, estas cosas se van a volver mis peticiones de oración para Dios. And also I will pray to God about how to lead this gospel movement with you. Y también voy a estar orando a Dios para pedirle sabiduría de cómo llevar a cabo este movimiento del Evangelio con ustedes. If God gives me His message, I can relay it to you. Y si Dios me da su mensaje, lo único que debo hacer entonces es transmitirlo a ustedes. So what I want to do, the mission in Latin America is same as Apostle Paul. El deseo de lo que yo quiero llevar a cabo en América Latina es la misma misión que el apóstol Pablo tuvo. If I do this, and then you will be like that too, because this is God's desire. Y si yo hago esto, ustedes llegarán a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. So in your region, you can make a system for biblical evangelism, raising up disciples. ¿Por qué? Porque ustedes en cada una de sus regiones van a poder establecer este sistema bíblico de evangelismo. ¿Por qué? Porque estarán levantando discípulos. If you try to do this with correct understanding of His desire, and then God has no choice to extend your ministry. Si ustedes procuran hacer esto dependiendo de este entendimiento correcto del texto bíblico, entonces Dios va a expandir sus ministerios. Through this, we are trying to go to the end of Latin America. Not only that, to the end of the earth. Y con esto es que pensamos dirigirnos hasta lo último de América Latina, pero no solamente ahí, sino hasta lo último de la tierra. This is the way Apostle Paul did. Esta es la manera que el apóstol Pablo hizo. And there is one more important thing we should understand about this. Hay algo importante que debemos comprender acerca de esto. God wrote Apostle Paul's evangelism in his book. Dios dejó registrado el evangelismo que llevó a cabo el apóstol Pablo en su libro. And that it means God understood Apostle Paul's evangelism as a representative evangelism in his eye. Esto significa que en el entendimiento de Dios o en el concepto de Dios, el evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo es el evangelismo representativo. Peter was a very important, great disciple and apostle. El apóstol Pedro fue un discípulo muy importante, un apóstol muy importante. In the book of Acts, there's a lot of record that happened in Jerusalem church. Y en el libro de los Hechos encontramos registro de muchas cosas que sucedieron en la iglesia de Jerusalén. Even though that the main governor to teach us as his evangelism is Apostle Paul evangelism. Pero a pesar de todas estas cosas, la enseñanza primordial de Dios para nosotros con respecto al evangelismo es el evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo. And then we should be able to understand his Apostle Paul's evangelism if we want to be the biblical evangelist. Eso quiere decir que nosotros debemos comprender el evangelismo que llevó a cabo el apóstol Pablo si queremos ser evangelistas bíblicos. Anyway, the Apostle Paul didn't go anywhere without his disciples. De cualquier manera, debemos ver que el apóstol Pablo no iba a algún lugar sin estar con uno de sus discípulos. So read his record from chapter 13 of the book of Acts to the end carefully.
Por eso es que les animo a que lean el capítulo 13 de Hechos, desde el principio hasta el final, pero léanlo cuidadosamente. And then you can understand what I'm saying more. And if we have one more opportunity, I want to share my understanding of the book of Acts again. Y así ustedes van a poder comprender mejor a qué me refiero. Y si un día tenemos la oportunidad, podemos abordar el libro de los Hechos juntos. Even when Apostle Paul was in the prison of Rome, it was the same thing, more than that. Sucedió lo mismo cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel en Roma. He was really impossible to move to anywhere. En ese momento para el apóstol Pablo era realmente imposible moverse de un lugar a otro. When he was doing his ministry at the lecture hall of Janus, he could move. If he wanted to go somewhere, he could. But in Rome, it was impossible. Era diferente comparado a cuando él estaba dando los mensajes en la escuela de Tirano. Él podía optar por moverse a algún lugar, pero cuando estuvo en Roma, él definitivamente no podía moverse. But his evangelism became bigger than before. Pero fue precisamente en ese momento que el evangelismo del apóstol Pablo fue más grande que antes. So actually, the Roman church has big things. I think it was the representative church of the fruit of God. De hecho, creo que la iglesia de Romanos es esa iglesia también representativa de los frutos de Dios. When he was in prison of Rome, what he has done was calling disciples, sending disciples, and giving message and sent to somewhere to relay this message. This kind of thing was what he has done every day. Lo que el apóstol Pablo hizo cuando estaba encarcelado en Roma era convocar a sus discípulos, enviar a sus discípulos, darle mensajes a sus discípulos para que después los discípulos los transmitieran. But the evangelism happened at that time was bigger, actually the biggest one in the history of the church. Pero el evangelismo que sucedió durante ese tiempo, de hecho, es el evangelismo más grande, incluso de la historia de la iglesia. So the first thing we should do is understanding gospel correctly to the Bible. Por eso, una vez más, lo primero que debemos hacer es comprender el evangelio de manera precisa, de acuerdo al texto bíblico. And trying the gospel, enjoying and understanding disciple. Y debemos procurar disfrutar de este evangelio, debemos procurar comprender el significado del discípulo. And then we can be the people who have the content. Para que podamos llegar a ser esas personas que tienen contenido. What going to the end is the content. Porque lo que necesitamos para poder llegar hasta lo último es ese contenido. Not doing, but being, right? No se trata de hacer o de accionar, sino se trata de ser. So think about where you are and take the prayer topic. Por eso es que meditemos en esto, meditemos dónde nos encontramos y oremos con estos temas de oración. So the other message today I want to share with you is a personal Christian life. Y el tercer punto que quiero compartir el día de hoy es acerca de la vida personal del cristiano. Even though we have a big picture, but the most important is our personal time to confess Christ. Puede ser que nosotros tengamos una perspectiva amplia, pero lo más importante es ese tiempo personal que tenemos con Cristo. This is very important. Esto es muy importante. So what we want to go is a 24-hour prayer. Lo que nosotros debemos anhelar, experimentar, es una oración que perdura las 24 horas del día. But the beginning is this time. Y para eso es importante ver que hay un inicio para eso. It is impossible to go to 24-hour overcoming this. Es imposible llegar a experimentar una oración que perdura las 24 horas sin superar nuestro nivel inferior. People who are doing this first personal confessing can go to 24 hours. Aquellas personas que pueden concentrarse en esta confesión personal son las que pueden avanzar a esta oración que perdura las 24 horas. Because the content of the 24 hours must be Christ. ¿Por qué? Porque el contenido de nuestras 24 horas debe ser Cristo. And also God to do through the people who are doing 24 hours is relaying this Christ. Y lo que Dios va a hacer a través de estas personas que pueden experimentar la oración las 24 horas del día es usarlas para transmitir el Evangelio. And then it is very easy to get the conclusion and very natural.
this 24-hour blessing will be given to the people who are doing this personal confession. Por eso es que es algo natural pensar que Dios le va a dar a estas personas que tienen este tiempo personal para confesar a Cristo en sus vidas, el llegar a experimentar esa oración que perdura las 24 horas. So through this, through personal confession, personal Christian life, so if we can do 3 concentration, it is very good. A través de esta confesión personal constante, si nosotros podemos llegar a experimentar las 3 concentraciones, será algo muy importante. Actually, 3 concentration prayer is 24 hours. De hecho, la oración que experimenta las 3 concentraciones da poder espiritual. This is something very natural we can be because God is with us. Esto es algo que naturalmente podemos experimentar y podemos llegar a hacer porque Dios está con nosotros. So, but even though it's very natural, but our mind is going around all day long. Pero a pesar de que esto debería ser lo natural, que estemos experimentando esta concentración, este tiempo con Dios, lo que sucede muchas veces es que nuestra mente está deambulando. This is not normal as a believer. Y debemos ver que esto no es normal como creyentes. But we are like this. Pero estamos experimentando muchas veces esta realidad. That's why Jesus died on the cross. Esa es la razón por la cual Jesús murió en la cruz. That's why we hold on to Christ. Esa es la razón por la cual debemos aferrarnos a Cristo. And then a Sunday will be given to us to be 24 hours. Entonces llegará ese día en el cual Dios nos permita poder disfrutar, poder experimentar esta oración que perdura las 24 horas del día. I believe that, and God is preparing for me too. Yo creo en esto firmemente y creo que Dios me está preparando también para poder llegar a experimentar esta So one vida. more thing we should do as our personal Christian life is the nature to follow the message. Algo más que debemos considerar en nuestra vida personal como cristianos es que debemos tener la naturaleza de seguir el mensaje. Message is very important El mensaje es muy importante. because it is based on the Bible. ¿Por qué? Porque está basado en la Biblia. If a message is based on the Bible, it is the message is the word of God of this age. Si el mensaje está basado en la Biblia, entonces es la palabra de Dios para la época. I am following the headquarter message, and I hear his message at least 2 or 3 a day. Yo estoy siguiendo los mensajes de la central en Corea y yo escucho por lo menos 2 o 3 veces el mensaje por día. Because I think his understanding is very much correct to the Bible. Porque considero que el entendimiento del pastor en Corea es un entendimiento que está vinculado de manera precisa al texto bíblico. And his understanding of the Bible, his understanding of the evangelism is very much correct to the Bible. Y su entendimiento acerca de la Biblia, realmente tiene una comprensión precisa con respecto al texto bíblico. And I have still I have a lot of things to learn concerning the gospel and prayer and evangelism from him. Y considero que todavía estoy en esa etapa en la que tengo muchas cosas que aprender todavía acerca del evangelio, la oración y el evangelismo. So, and also you should be able to follow your church's pulpit message. Por eso es que cada uno de ustedes también deben ser capaces de seguir el mensaje que es impartido desde sus púlpitos. Your church's pulpit message is more practical, more precise than headquarter message. El mensaje que es proclamado desde el púlpito de sus iglesias es un mensaje práctico para ustedes. Debe ser un mensaje más cercano a ustedes que el mensaje de la central. You need a practical weapon to destroy the problem, right? Porque ustedes necesitan un método práctico para destruir los problemas que enfrentan. Headquarter message is a big picture and talking about the direction. Lo que podemos obtener de los mensajes de la central es un panorama general, una imagen a grandes rasgos de lo que Dios quiere llevar a cabo. A pulpit message is a weapon. Pero el mensaje del púlpito es nuestra arma. We need a practical weapon, an effective weapon. Porque necesitamos una arma práctica, una arma que sea efectiva en nuestra vida. Powerful enough message. Un mensaje lo suficientemente poderoso para transformar nuestra vida.
anyway, we should be the people who are following the message. De cualquier manera, debemos ser ese tipo de personas que seguimos el mensaje. So let's do today's conclusion. Hablemos acerca de una conclusión. The first is we should have the answer personally. La primera conclusión que debemos obtener en este momento es que debemos tener respuestas de manera personal. This answer is written in the Bible, Esta respuesta está escrita en la Biblia, but it should be mine. pero las respuestas que están prometidas y están registradas en las Biblias deben ser algo nuestro, algo propio. Even though the answer is not mine, still it is a very correct answer written in the Bible. Y aunque todavía no esté experimentando de manera personal la promesa de Dios, es una respuesta correcta porque está registrada en la Biblia. So we should be able to let the answer be mine. Por eso es que nosotros debemos ser capaces de tener las respuestas de Dios en su palabra como algo propio. When the Christ dying and shedding blood of the Bible become mine, we can enjoy power from this time on. Cuando la muerte y derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz se vuelve algo propio, podemos destruir las obras del enemigo en nuestra vida. That's why I emphasize we need the personal time to confess Christ. Por eso es que también enfatizo constantemente de que necesitamos ese tiempo personal para confesar a Cristo en nuestra vida. What God wants us to be is the witness of the Christ. Porque lo que Dios desea de nosotros es que seamos testigos de Cristo. Because Christ is the answer given by God. For everything comes from the origin. Porque Cristo es la respuesta que Dios nos dio para resolver todo que tiene su origen en el pecado original. May God bless all of us to open these spiritual eyes to understand how important having the personal time. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos comprender cuán importante es este tiempo personal. And the second conclusion today is we should be the evangelist who can lead the system. La segunda conclusión que debemos obtener el día de hoy es que debemos ser esos evangelistas capaces de liderar sistemas. One-to-one evangelism is important, El evangelismo personal es importante, but this is the beginning and starting. pero debemos verlo solamente como un inicio. God's talking us to be is a leader of evangelism to lead a system of discipleship. El deseo de Dios es hacer de nosotros líderes de evangelismo, capaces de liderar sistemas de evangelismo. Take this as a prayer topic Tomen esto también, esta conclusión, como un tema de oración. and pray for that. Y oren por esto. And then God will open our spiritual eyes more and more to understand about this system. Y Dios va a ir abriendo nuestros ojos cada vez más para poder entender el sistema de Dios. Anyway, we should be able to receive prayer answers. De cualquier manera, nosotros necesitamos recibir respuestas a nuestras oraciones. Not only for our health and the economy or anything else growing the churches, but the system, the biblical system of evangelism. No solamente debemos recibir respuestas a nuestra oración con respecto a nuestra salud, a nuestras finanzas, a nuestras iglesias, también necesitamos recibir la respuesta de Dios para ser capaces de liderar sistemas de evangelismo. But the content, the condition to be like this is very simple: gospel and evangelism. Pero el contenido para poder llegar a experimentar esto es el evangelio y el evangelismo. If you are having your spiritual words, how to enjoy the gospel, and then you can understand the evangelism and the systemic evangelism. Even this kind of thing was not happen in your ministry. Si tú tienes esas palabras para poder disfrutar del evangelio, podrás llegar a experimentar las promesas de Dios, aunque ahorita no lo estés experimentando en tu ministerio. Anyway, may God bless all of us to open these spiritual eyes. De cualquier manera, que Dios abra nuestros ojos espirituales And then your ministry very much different from that time on. para que al abrir sus ojos espirituales, sus ministerios sean diferentes a partir de ese momento. According to the changing of your ministry, your life will be changed. De acuerdo a los cambios en sus ministerios, sus vidas cambiarán también. Because of your ministry, God will make your life be Amen.
great. Porque para que sus ministerios sean grandes, Él hará de sus vidas también vidas grandes. This is the way given by God to live our life. Esta es la manera que Dios nos ha dado para vivir nuestra vida. So the evangelist who understand God's desire and God's gospel was the representative person of that age. Por eso es que los evangelistas de Dios, que podían entender el evangelio de Dios, el deseo de Dios, pasaron a ser los evangelistas representativos de sus épocas. I believe God will bless all of us. Y creo firmemente que Dios nos bendecirá a todos los que estamos aquí. That's why God called us here. Esa es la razón por la cual Dios nos llamó a este lugar. I believe that I will pray for that. Lo creo firmemente y voy a orar por ello. And the last conclusion today is that do not be excited, but come down and humble. Amén. La última conclusión que debemos obtener el día de hoy es: no te dejes llevar por tus emociones. Cálmate, sé humilde. And then we can conquer one by one. Amén. Para poder conquistar las cosas una tras una. This is God's desire and God's way, right? Este es el deseo de Dios, esta es la manera de Dios. Not to be excited, but humble and come down and holding on to Him, kneeling down before Amen. Him. This is our attitude. Amén. Nuestra actitud es no ser emocionados, es ser calmados, tener esa reverencia, doblegarnos ante Dios. So, if we do like this, God will give us the promises He promised for us one by one. Si nosotros entonces adoptamos esta actitud, Dios nos va a permitir experimentar las respuestas una tras una. And then we will see His authority, His dying and shedding blood is working in our life one by one. Amén. Es de esta manera que vamos a poder experimentar la autoridad de Dios en nuestra vida, viendo la obra de la sangre de Cristo en nuestra vida una a una. And the last words I want to share with you today is think about Apostle Paul. Y las últimas palabras que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que por favor piensen acerca del apóstol Pablo. How his heart was. ¿Qué tipo de corazón tenía él? How his heart was for God's desire. ¿Cómo era el corazón de Pablo con respecto al deseo de Dios? Think about that. Pensemos acerca de And esto then we can get a lot of answer from there. para poder recibir muchas respuestas al hacer esta meditación. Thank you very much for hearing my sharing. Muchas gracias por prestar atención a mi So we enseñanza. give all the glory to God. Le damos toda la gloria a Dios. Thank you very much. Let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for saving us, giving us your blessing, and giving us the spiritual eye to understand who you are. Padre Dios, te damos gracias por salvarnos, por darnos tus bendiciones y por revelarnos quién eres tú. We give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. Bless all of us to open your spiritual eyes to understand who you are, what the evangelism is, what the disciple is. Bendícenos a todos para poder abrir nuestros ojos espirituales y poder comprender con mayor profundidad quién eres tú y cuál es tu deseo. Bless all the disciples who are here to the end of Latin America. Bendice a todos los discípulos que están aquí reunidos hasta lo último de In América the Latina. name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Amén.